Imaginemos la historia de un hombre que, tras haber alcanzado todo cuanto ambicionaba en el despiadado mundo corporativo, éxito, reconocimiento, poder, se ve atrapado en un torbellino de consecuencias que nunca previó. En su inquebrantable obsesión por llegar a la cima, hizo elecciones sombrías, sacrificando principios y aplastando a cualquiera que osara interponerse en su camino. Lo que jamás imaginó fue que, entre sus conquistas, los fantasmas del pasado regresarían para cobrarle un precio que ni en sus peores pesadillas había imaginado pagar. Ahora, atrapado en una encrucijada, inicia una inesperada travesía de autodescubrimiento y redención, en la que cada paso lo confronta con el peso de sus decisiones pasadas. Alianzas rotas, errores inconfesables y vidas truncadas resurgen, exigiéndole asumir sus culpas y redescubrir un propósito más allá del poder. Esta historia explora los abismos de la ambición, la culpa y la ansiada búsqueda de perdón. ¿Logrará él rectificar su pasado y encontrar la paz que tanto anhela? ¿O acaso el precio de sus acciones resultará demasiado alto, incluso para un hombre como él? Desde siempre, él creyó que el éxito era una conquista reservada a los que estaban dispuestos a luchar hasta el final, algo que solo los más feroces podían alcanzar. Para él, el mundo corporativo era una jungla, un campo de batalla donde no había cabida para la duda o la debilidad. Avanzar, dominar cada terreno, eliminar cualquier obstáculo, ese era su credo, su único y absoluto propósito. Cuando ingresó en el ámbito laboral, su presencia era imposible de ignorar. Aquellos primeros días estuvieron marcados por una autoridad implacable, una mirada en la que relucía su ambición despiadada. No destacaba por su simpatía ni buscaba lazos de camaradería. Muy al contrario, su semblante rígido y postura altiva comunicaban un mensaje ineludible. Él había venido a triunfar, no a hacer amigos. En un entorno donde pocos se atrevían a desafiar el statu quo, su desmedida ambición lo hizo sobresalir, despertando en los veteranos el temor hacia aquel hombre decidido a cambiarlo todo. Con cada nueva tarea, él se aferraba a la oportunidad de demostrar su valía, como si cada desafío fuera un peldaño más en la escalera hacia el éxito. No había margen para errores o distracciones, entregaba siempre más de lo esperado, con una perfección que complacía a sus superiores y generaba en sus colegas una mezcla de respeto y temor. Para él, sus compañeros de trabajo no eran más que piezas en un tablero, obstáculos o, en el mejor de los casos, escalones para su ascenso. No veía motivo alguno para construir vínculos o alianzas, su enfoque era totalmente individual. Lo único que importaba era alcanzar su objetivo y demostrar que, entre todos, él era el más competente, el más sobresaliente. Su concepción del éxito era directa, casi matemática. El éxito era llegar a la cima, estar por encima de todos, sin importar los medios. Mientras algunos valoraban el trabajo en equipo, la colaboración y el crecimiento conjunto, él percibía todo eso como distracciones, ilusiones de quienes no comprendían lo que realmente importaba. Para él, esas personas eran débiles, incapaces de aceptar la realidad implacable del mundo corporativo. En su mente, la vida profesional era una competencia incesante, donde el segundo lugar carecía de valor. No se conformaba con ser uno entre muchos, deseaba ser el único, el irreemplazable. El ambiente a su alrededor parecía alimentar esa ambición. Un frío y sobrio edificio de oficinas, donde el sonido de los teclados y los pasos apresurados componían una sinfonía silente de productividad. Él recorría esos pasillos como un general que inspecciona a su ejército, atento a cada movimiento, estudiando reacciones, calibrando cada palabra y cada gesto de sus colegas. Sabía que, para alcanzar el éxito, no bastaba con ser competente, había que ser estratégico. Ese era su mundo, una arena corporativa en la que se desplazaba con la confianza de un depredador que conoce bien su territorio. A la par, cultivaba una relación casi obsesiva con su propio rendimiento. Cada meta alcanzada era celebrada internamente, pero nunca era suficiente. Pronto, ya estaba enfocado en la siguiente conquista, el próximo proyecto, la próxima promoción. La satisfacción era efímera, siempre necesitaba más, siempre había un nuevo nivel que alcanzar. Los demás podían verlo en sus ojos, esa inquietud perenne de quien nunca se permite descansar. Para él, el éxito era una búsqueda sin fin y, a cada paso, comprendía que la línea de llegada se movía constantemente hacia un horizonte aún más distante. Sin embargo, aunque evitaba mostrarlo, en los momentos de silencio surgían pequeños destellos de inseguridad. Como fugaces relámpagos, se preguntaba si todo aquel esfuerzo realmente valía la pena, pero reprimía cualquier indicio de duda. La ambición lo consumía de tal forma que temía que, si permitía cuestionarse, toda su concentración se desmoronaría. Así que se aferraba con mayor fuerza a su visión de éxito, convencido de que debía seguir adelante sin desvíos, sin titubeos.
Sin embargo, aunque él no lo notara, el entorno también lo observaba. Sus compañeros de trabajo murmuraban sobre su aparente falta de límites, su implacable determinación y su carencia de escrúpulos. Para él, esos comentarios eran irrelevantes, insignificantes, algo que no merecía su tiempo. Pero, poco a poco, estos comentarios se convertían en percepciones y las percepciones en reputación. Una reputación que comenzaba a formarse a su alrededor sin que lo percibiera, marcada por la imagen de un hombre despiadado, dispuesto a todo por la victoria. Así, el protagonista continuaba su camino, empujando cada vez más sus propios límites, poniendo a prueba su resistencia física y mental en su búsqueda de la cima. En cada decisión, en cada elección, reafirmaba su compromiso con la ambición que lo impulsaba. Para él, esa era la única manera de vivir, con intensidad, con fuerza, con una determinación que no admitía tregua. No concebía términos medios, o ganaba, o no había razón para continuar, pero lo que aún desconocía era que esa búsqueda implacable de éxito atraería no solo la admiración de sus superiores, sino también las primeras miradas de desaprobación y resentimiento. Sin saberlo, estaba sembrando las semillas de un conflicto que pronto comenzaría a florecer, amenazando todo lo que creía haber logrado hasta entonces. La travesía hacia el éxito apenas comenzaba y, con ella, una serie de desafíos que lo llevarían a cuestionarse si realmente estaba en el camino correcto. En cuanto comenzó a destacar, el protagonista vio cómo sus acciones se traducían en resultados inmediatos. Sus superiores elogiaban su productividad, su habilidad para resolver problemas y, sobre todo, su eficiencia implacable. Pero él sabía que, para alcanzar esos logros, debía ir más allá de lo que otros estarían dispuestos a hacer. Las decisiones éticas se convirtieron rápidamente en obstáculos, meros detalles que solo entorpecían su búsqueda de la perfección profesional. Comenzó a ver la ética como un lujo que pocos podían permitirse, pero que él, en su ambición, no tenía tiempo para mantener. Sin titubear, empezó a tratar a sus colegas como simples obstáculos, piezas desechables en un tablero en el que él era el único estratega. En su percepción, cada uno estaba en su camino y para que él ascendiera, alguien debía quedar rezagado. No pasó mucho tiempo antes de que el ambiente laboral se convirtiera en el escenario de sus manipulaciones sutiles, ejecutadas con una calma que rozaba el cinismo. Sabía lo que debía hacer para conseguir lo que deseaba y lo hacía, sin mirar hacia los lados, sin preocuparse por las consecuencias para los demás. En las reuniones, era capaz de interrumpir a un colega en plena presentación para recalcar un punto que desfavoreciera a la persona. En los proyectos, destacaba sus propios logros, a menudo exagerando para que el esfuerzo de los demás pareciera insignificante en comparación. Vivía como en una competición constante, una disputa en la que ya se veía a sí mismo como el vencedor. Si alguien intentaba cuestionarlo o enfrentarlo, él respondía con frialdad, siempre con palabras calculadas, rechazando las críticas como si fueran ataques a su capacidad misma. Para él, ese era el precio del éxito, y las pequeñas tensiones en el entorno laboral eran prueba de que avanzaba en la dirección correcta. Cada conflicto reforzaba su convicción de que la ética era secundaria en un juego tan competitivo como el mundo corporativo. Los otros, en su opinión, eran débiles, incapaces de ver la verdadera esencia de aquel entorno. Él, en cambio, era un sobreviviente, alguien que hacía lo necesario. Así continuaba, pasando por encima de quien intentara limitar su ascenso, construyendo una reputación que, poco a poco, fusionaba admiración con temor. Pero, como en toda historia de ambición desmedida, los efectos de sus acciones comenzaron a resonar. A su alrededor, pequeños signos de descontento aparecían, miradas de reprobación, murmullos apagados, conversaciones que cesaban en cuanto él entraba en la sala. Aunque él no les daba importancia, el malestar entre sus colegas era evidente. El ambiente a su alrededor parecía volverse más denso, más pesado, como si su presencia cargara con algo oscuro que afectaba a todos. Él, sin embargo, no se permitía cuestionar sus decisiones. Su respuesta al descontento ajeno era un simple desprecio. Envidia, pensaba, como si ese argumento bastara para justificar la distancia que sus compañeros mantenían. Para él, lo único relevante eran los resultados y esos estaban siendo alcanzados. El precio, por elevado que fuera, era algo con lo que estaba dispuesto a convivir. Después de todo, pensaba, quien busca el éxito debe estar listo para enfrentar la oposición, y esa oposición no era más que una señal de que iba por buen camino. Las injusticias que cometía se volvieron, poco a poco, una costumbre. Para alcanzar sus objetivos, desprestigiaba a otros, manipulaba información, ocultaba detalles que pudieran beneficiar a algún colega. Parecía incapaz de comprender que, al forjar un entorno tan hostil, él mismo se convertía en el blanco de la desconfianza.
En las reuniones, notaba miradas que evitaban cruzarse con la suya, voces que titubeaban antes de intervenir. Sabía que estaba siendo observado, que se había vuelto alguien temido, y eso no le molestaba. En realidad, disfrutaba al saber que su nombre provocaba reacciones, que su presencia se sentía antes de que siquiera entrara en la sala. Con el tiempo, las primeras consecuencias comenzaron a manifestarse. En un proyecto en equipo, se encontró aislado, sus colegas reacios a colaborar. La comunicación era mínima y comprendió que, por mucho que se esforzara, no podía controlar todas las variables por sí solo. Fue la primera vez que sintió una leve inseguridad, una duda sobre hasta dónde podría llegar sin apoyo. Pero, fiel a su naturaleza, reprimió esos pensamientos, convencido de que todo era parte del proceso. Si no pueden seguir mi ritmo, no merecen estar a mi lado, se decía a sí mismo. Lo más impresionante era que, a pesar de los múltiples signos de incomodidad a su alrededor, él continuaba destacándose. Su ambición lo impulsaba hacia adelante, y cada obstáculo parecía fortalecerlo aún más. Se alimentaba de la tensión, de la presión, y parecía prosperar en medio del caos que generaba. Para él, cada paso era una prueba de que estaba en lo correcto, de que el éxito realmente pertenecía a quienes no se dejaban abatir por consideraciones morales o personales. En su mundo, no había lugar para la debilidad o la duda. Avanzaba sin mirar atrás, ignorando la frialdad de sus colegas, minimizando las primeras señales de desaprobación. Para él, todo eso era necesario para asegurar su posición, para consolidar su camino. Y así continuaba, dejando a su paso un rastro de compañeros resentidos, pequeñas injusticias que consideraba simples accidentes en su trayectoria y una sombra de desconfianza que crecía cada vez más. En su mente, estaba construyendo su futuro, para los demás, dejaba un rastro de destrucción. Sin embargo, mientras seguía avanzando, un pequeño, casi imperceptible malestar comenzaba a brotar en su interior. Jamás lo admitiría, claro, pero algo en la manera en que los otros lo miraban empezaba a inquietarlo. Por más que intentara ignorarlo, había una parte del que se cuestionaba si ese era realmente el camino correcto. Eran pequeños destellos de duda que reprimía al instante, pero que, inevitablemente, hacían eco en su interior. Y así, continuaba, sin saber que aquellas primeras dudas plantarían las semillas de una transformación mucho más profunda. Un día, en medio de otra de sus conquistas profesionales, fue llamado a una conversación privada con alguien a quien respetaba profundamente, un mentor, una figura de autoridad a la que admiraba desde sus primeros pasos en la empresa. Esta persona, conocida por su integridad y sabiduría, observaba con preocupación el rumbo que él estaba tomando. Lo recibió en su despacho con una mirada seria pero cálida y comenzó la conversación con una sinceridad desarmante. No pretendía acusarlo, sino advertirle. Con voz serena, le dijo que admiraba su determinación, pero que el modo en el que transitaba su camino podría terminar costándole un precio demasiado alto. El protagonista, sin embargo, no parecía afectado. Escuchaba cada palabra como quien oye una historia ya conocida, casi con indiferencia. Para él, las palabras de su mentor sonaban como consejos anticuados, propios de alguien que no comprendía la dinámica del éxito moderno. En su fuero interno, creía que esos consejos eran para los débiles, para quienes preferían el camino seguro y se conformaban con seguir las reglas. Con una leve sonrisa, agradeció las palabras, pero su postura dejaba claro que aquello no tenía sentido para él. En su visión, el éxito exigía sacrificios y estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para alcanzarlo. Sin embargo, el mentor persistió, intentando hacerle reflexionar sobre sus acciones. Mencionó el impacto de su conducta en sus compañeros, el ambiente pesado que se respiraba en la oficina y la falta de confianza que muchos sentían hacia él. Con calma, le advirtió que el éxito construido sobre un terreno de desconfianza y resentimiento acabaría por derrumbarse. Ten cuidado de no perderte en el camino, le aconsejó, con un tono casi paternal. Las palabras eran profundas, elegidas cuidadosamente, y la intención detrás de ellas era genuina. Quería evitar que el protagonista transitara un sendero de autodestrucción. Aún así, por más que el mentor insistiera, el protagonista estaba decidido. Su mente era una muralla donde los consejos, las advertencias y cualquier señal de debilidad chocaban y se desvanecían. Para él, todo aquello era innecesario, un exceso de alguien que no comprendía cuán vital era la victoria para él. En su interior, ya había justificado las consecuencias de sus acciones, convencido de que cada paso estaba respaldado por el resultado final. En su perspectiva, el mundo se dividía entre los que triunfaban y los que quedaban rezagados. Y él, definitivamente, no tenía intención de ser parte del segundo grupo. Aún así, en algún rincón de su conciencia,
comenzó a surgir una leve duda, aunque la reprimió de inmediato. Era como un eco lejano de las palabras del mentor, una voz que susurraba una posibilidad incómoda, y si estaba, en realidad, equivocado, pero pronto desechaba ese pensamiento, atribuyéndolo a un mero reflejo pasajero de una conversación agotadora. Se obligaba a olvidar y a enfocarse en su objetivo, reafirmando que estaba en el camino correcto. Después de todo, él era un vencedor, y los vencedores no se dejan abatir por sentimientos ni remordimientos. Al final de la conversación, el mentor solo suspiró, comprendiendo que sus palabras no habían causado el impacto esperado. Miró al protagonista con una mezcla de decepción y comprensión, consciente de que ciertas lecciones solo se aprenden a través de la experiencia y el paso del tiempo. Aún así, el protagonista abandonó la sala con un leve malestar, una sensación que no sabía cómo nombrar. Era como una sombra que lo acechaba, una inquietud de que, por más que intentara, nunca podría escapar del todo a las consecuencias de sus acciones. Para él, sin embargo, aquello era un pensamiento absurdo, y pronto volvió a enfocarse en sus metas, decidido a ignorar lo que consideraba una debilidad pasajera. Con el paso de los días, se entregó aún más al trabajo, buscando distraerse de cualquier recuerdo de aquella conversación. Su rutina estaba repleta de compromisos y desafíos, y ocupaba cada segundo reafirmándose, convenciéndose de que tenía razón. Pero, de vez en cuando, recordaba la mirada de su mentor, las palabras de advertencia, y aunque fuera brevemente, algo en él titubeaba. Era una sensación que detestaba, una vulnerabilidad que no sabía cómo manejar, y cada vez que eso ocurría, se sumergía aún más en los proyectos, como si la ocupación pudiera disipar cualquier trazo de duda. Sin embargo, a pesar de todos sus esfuerzos para ignorar los consejos y advertencias, una leve inquietud comenzaba a instalarse dentro de él. No era algo que pudiera controlar o comprender del todo, pero la sensación persistía, como un recordatorio incómodo de que tal vez las cosas no eran tan simples como imaginaba. Seguía su camino, pero, en lo profundo, las palabras del mentor resonaban, dejando una huella invisible. La ambición continuaba guiándolo, pero, por primera vez, comenzaba a percibir que quizá estaba ignorando señales que, algún día, podrían costarle caro. Ocurrió de manera inesperada, en un día que parecía ser como cualquier otro. En medio de un importante proyecto, fue sorprendido por una visita imprevista, un antiguo compañero de trabajo, a quien había dejado atrás sin vacilar. Ese excompañero, que antes formaba parte de su recorrido, ahora estaba frente a él con una mirada dura, cargada de emociones que nunca imaginó despertar. La presencia de aquel conocido trajo al instante un pasado que él prefería olvidar, un pasado que ahora, para su sorpresa, parecía estar dispuesto a cobrarle. El encuentro fue directo, sin rodeos. El excolega, con voz firme y una mirada que parecía atravesarlo, comenzó a revivir lo que él había hecho. Cada decisión antiética, cada manipulación, cada ocasión en que pisoteó a otros para alcanzar sus objetivos fue expuesta de manera cruda y dolorosa. Al principio, intentó mantener su postura fría y distante, la misma que siempre usaba en situaciones de confrontación. Pero, a medida que las palabras de acusación resonaban, algo en su interior empezó a cambiar. Era como si, por primera vez, se viera obligado a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones, no solo en términos abstractos, sino a través del impacto directo que había causado en la vida de otra persona. El excolega no se contuvo. Cada palabra estaba impregnada de resentimiento, revelando las devastadoras consecuencias de una carrera truncada, de un sueño destruido y de una vida que, en muchos sentidos, nunca se recuperó del golpe que él, el protagonista, había propinado. La angustia reflejada en el rostro del otro hombre era imposible de ignorar. Comprendió que, para esa persona, él no era solo un profesional ambicioso, era el villano, el responsable de desestabilizar no solo una carrera, sino la confianza y el propósito de alguien que solo intentaba hacer bien su trabajo. Y en ese momento, algo dentro de él se rompió. Se sintió vulnerable de una manera que nunca había experimentado antes. No era solo un choque de egos o una disputa profesional, era un instante que exponía una verdad incómoda. Por primera vez, vio que su concepto de éxito, su trayectoria de victorias y logros, tenía un precio que nunca se había permitido calcular. El peso de sus acciones comenzó a hacerse evidente y comprendió, con cierto horror, que había traicionado algo más que a sus compañeros, había traicionado valores, principios y, sobre todo, la confianza que otros habían depositado en él. La situación se desplegaba ante sus ojos como un espejo que reflejaba lo peor de sí mismo. Cada palabra, cada acusación, cada recuerdo de un error pasado era un golpe directo que lo hacía cuestionarse todo lo que creía sobre sí mismo y sobre su camino.
Intentaba encontrar argumentos, justificaciones que aliviaran la situación, pero nada parecía tener el mismo peso que las palabras del excolega. No había excusas que pudieran borrar el dolor que había causado, y por primera vez sintió el peso de su propia conciencia, un peso que jamás había percibido hasta ese preciso instante. El excolega abandonó la sala, pero sus palabras continuaron resonando. No eran solo recuerdos de un pasado que él prefería olvidar, eran un recordatorio constante de que el éxito que tanto valoraba estaba manchado por las vidas que había afectado negativamente. El impacto de ese enfrentamiento fue inmediato y profundo, una herida que no podía ignorar. Cada detalle de la conversación se repetía en su mente como una grabación interminable, y sentía el peso de la culpa creciendo dentro de él, una culpa nueva y aplastante. Esa noche no pudo conciliar el sueño. Acostado en la cama, miraba al techo, reviviendo cada palabra, cada mirada de reprobación, cada acusación. La imagen del excolega lo perseguía, como un espectro imposible de ahuyentar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió perdido, incapaz de comprender cómo había llegado hasta allí. Todo lo que había construido parecía desmoronarse ante sus ojos, y se preguntaba si realmente había valido la pena tanto esfuerzo, tanta dedicación. Al día siguiente, el trabajo que antes le parecía tan natural ahora se tornaba arduo. Miraba a sus compañeros y notaba que el malestar que sentía ya no era algo fácil de ignorar. Era como si las paredes de la oficina, las miradas y hasta los sonidos a su alrededor estuvieran impregnados con los ecos de sus acciones pasadas. Empezaba a ver en los rostros de los demás aquello que hasta entonces se negaba a percibir: resentimiento, desconfianza, quizás hasta temor. Y, a diferencia de antes, ya no podía fingir que esos sentimientos no existían. La revelación del impacto de sus acciones trajo consigo una nueva conciencia. Comprendió que cada decisión que tomaba tenía consecuencias no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Su éxito ya no era un trofeo de victorias, sino un peso que cargaba, una carga construida a costa de los demás. Por primera vez, comenzó a cuestionarse si realmente estaba en el camino correcto, si el concepto de éxito que perseguía tenía algún valor, o si solo era una ilusión, una máscara que ocultaba una realidad mucho más sombría. Durante el resto del día, intentó concentrarse en el trabajo, pero su mente estaba en otra parte. Se encontraba mirando al vacío, perdido en pensamientos que antes no tenían lugar en su vida. Su visión del mundo, hasta entonces sólida e inquebrantable, ahora parecía fragmentada, llena de grietas que dejaban entrever verdades incómodas. Y, a pesar de su resistencia, sentía que algo en su interior empezaba a transformarse, un cambio que no podía evitar. El protagonista, que antes creía ser el único artífice de su propio éxito, comenzaba a entender que su camino quizá no era tan simple. Comprendió que, para reconstruir su identidad, tendría que enfrentarse a esa nueva realidad, confrontar los errores del pasado y asumir el impacto de sus decisiones. El peso de la culpa, que ahora lo acompañaba como una sombra, sería tanto su castigo como el impulso para buscar algo más profundo, algo que aún no comprendía del todo, pero que empezaba a sentir como una necesidad inevitable. Por primera vez, el implacable protagonista sentía el peso de la conciencia. Una conciencia que, poco a poco, lo llevaba a cuestionar su propia trayectoria y a buscar una redención que jamás pensó necesitar. Estaba a punto de descubrir que el verdadero valor de su historia quizá no residía en la victoria, sino en la forma en que enfrentaría los errores cometidos. A partir de ese momento, su camino comenzaba a cambiar de dirección, guiado ya no solo por la ambición, sino también por la búsqueda de un nuevo tipo de éxito, uno que nunca antes había considerado. Desde el enfrentamiento con su excolega, el protagonista cargaba con una sensación que jamás había experimentado: la culpa. Esa culpa lo acompañaba en cada instante, como una sombra imposible de apartar. Dondequiera que iba, las memorias de su comportamiento implacable surgían con nitidez, atormentándolo. Revivía cada decisión egoísta, cada palabra fría, cada mirada de desprecio que dirigió a sus compañeros. Por primera vez, comprendía que, en su camino hacia el éxito, había dejado tras de sí un rastro de dolor y resentimiento. Y eso lo atormentaba. En el entorno laboral, el peso de la culpa era aún más intenso. Al recorrer los pasillos y cruzar miradas con sus compañeros, percibía la desconfianza que antes nunca había notado. Esos gestos, antes invisibles, ahora resultaban ineludibles. Cada mirada portaba una historia, una experiencia negativa con él, y esa realidad comenzaba a corroer su autoconfianza. Ya no lo veían como el profesional decidido y competente, sino como alguien de quien preferían mantener distancia, alguien respetado más por obligación que por verdadera admiración. Las noches se volvieron largas y vacías. En el silencio de su apartamento,
Se veía obligado a enfrentarse con sus pensamientos, con los fantasmas de sus decisiones. Los rostros de las personas que había perjudicado, las conversaciones duras, las miradas de desprecio, todo formaba un ciclo interminable en su mente. Comenzaba a preguntarse si el concepto de éxito que tanto había perseguido realmente valía el precio que estaba pagando. Y, en el fondo, una creciente angustia se asentaba en su interior, una necesidad de reparar lo que estaba roto, de remediar el daño que había causado. En medio de este torbellino interno, empezó a cuestionarse su propósito. Aquellas metas y objetivos, antes tan claros, ahora parecían vacíos, sin sentido. ¿Para qué todo aquello? Había sacrificado amistades, respeto y confianza en nombre de una idea de éxito que ahora le parecía inútil. Los premios, las promociones y los elogios ya no le brindaban la satisfacción de antes. Era como si, de algún modo, hubiera alcanzado la cima solo para descubrir que el vértice no era lo que imaginaba. El vacío de ese éxito comenzaba a ser evidente y sentía que necesitaba algo más. Sin embargo, al mismo tiempo que surgía esa necesidad de cambio, lo invadía la incertidumbre. No sabía por dónde comenzar, cómo enfrentar los errores que había cometido. La vergüenza le impedía abrirse con sus colegas y el miedo al juicio lo mantenía atrapado en el aislamiento. Era como si estuviera acorralado, incapaz de decidir si sería capaz de hallar un camino hacia la redención. Se sentía paralizado entre el deseo de enmendar el pasado y el temor de que sus esfuerzos fueran rechazados. Con el tiempo, el peso de su conciencia empezó a reflejarse físicamente. La fatiga, antes provocada solo por el exceso de trabajo, ahora parecía nacer de la misma culpa. Sentía el cuerpo más pesado, los pensamientos más lentos, como si cada acción requiriera un esfuerzo enorme. La energía que antes lo impulsaba parecía haber sido drenada, sustituida por una apatía que no lograba superar. En el fondo, sabía que estaba pagando el precio de sus decisiones, y ese pago venía en forma de arrepentimiento, de noches sin descanso y de un dolor constante que lo acompañaba a todas partes. En los escasos momentos en que lograba distraerse, la paz duraba poco. Una mirada, un recuerdo o incluso una frase casual de un colega bastaban para devolverlo a su estado de autoconciencia. Intentaba concentrarse en el trabajo, pero nada parecía funcionar. Cada tarea, cada proyecto, le recordaba a alguien a quien había perjudicado, a una oportunidad que le había arrebatado a otro en nombre de su ambición. Era un ciclo incesante, un sufrimiento constante que no le daba tregua. Mientras tanto, comenzó a evitar los encuentros sociales en el trabajo, el café con los compañeros, las conversaciones informales en los pasillos, incluso los eventos de la empresa, todo empezó a evitarlos. Prefería aislarse, temiendo que cualquier interacción pudiera delatar su vulnerabilidad, su culpa. Se sentía como un extraño en su propio entorno, alguien que ya no pertenecía a ese mundo, pero que tampoco sabía a dónde ir. El trabajo, antes su mayor fuente de satisfacción y orgullo, se había convertido en un lugar de enfrentamiento con errores que no sabía cómo enmendar. Un día, en un momento de soledad, empezó a reflexionar sobre lo que podría hacer para encontrar paz. Pensó en pedir disculpas, en intentar recuperar la confianza de los demás, pero el orgullo y el miedo lo frenaban. Imaginaba las reacciones, las miradas de escepticismo, el juicio de aquellos a quienes había dañado. La duda lo consumía, ¿serían capaces de perdonarlo? ¿Sería posible remediar el daño que había causado? Estas preguntas lo atormentaban, pero al mismo tiempo despertaban en él un deseo de, al menos, intentarlo. Era una pequeña chispa, una esperanza que trataba de alimentar. Ese peso que cargaba, comprendió, no desaparecería por sí solo. Necesitaba confrontarlo, enfrentar de frente lo que había hecho, aun cuando eso significara exponerse a la posible desaprobación de los demás. Y, a pesar del miedo, empezaba a sentir que quizás ese era el camino hacia la redención, un camino arduo, pero necesario. Sabía que tendría que renunciar al orgullo, admitir sus errores y, sobre todo, mostrarles a los demás que realmente deseaba cambiar. La travesía hacia la conciencia se tornaba cada vez más intensa, como una transformación interna cuyo destino aún desconocía. Pero algo en su interior le indicaba que esa era la única salida, la única forma de hallar la paz que tanto anhelaba. Aunque la culpa lo consumiera, estaba decidido a intentarlo, a empezar desde algún lugar. Este sería su nuevo desafío, su nuevo propósito, encontrar una manera de redimirse, de enfrentar su pasado y construir un futuro distinto. Así, el protagonista continuaba su camino, ahora guiado por una necesidad de expiación, de enmendar lo que estaba mal. Mientras avanzaba hacia este nuevo objetivo, sabía que el recorrido sería arduo, lleno de obstáculos, pero también cargado de posibilidades para encontrar lo que siempre había buscado,
el verdadero significado del éxito, un sentido que quizá estuviera muy lejos de las conquistas materiales. Tras noches en vela y días pesados, finalmente decidió dar el primer paso hacia lo que esperaba que fuera una redención. No fue una decisión fácil. El orgullo aún estaba ahí, tratando de convencerlo de que el pasado debía quedar atrás. Pero, en el fondo, sabía que, para alcanzar la paz que tanto deseaba, tendría que revivir los errores que había cometido y, más difícil aún, enfrentar a las personas a las que había perjudicado. Comenzó intentando restablecer contacto con algunos antiguos compañeros. No fue fácil. Cada mensaje, cada solicitud para hablar, era recibido con silencio o respuestas secas, cargadas de una desconfianza que no estaba acostumbrado a enfrentar. Hasta entonces, siempre había sido alguien que imponía su presencia, que entraba en los espacios como si ya fuera dueño de todo. Pero ahora se sentía vulnerable, sin saber cómo reaccionarían los demás o si estarían dispuestos a darle una oportunidad para explicar. Cuando finalmente logró reunirse con uno de los antiguos compañeros, la tensión era palpable. Sentía el peso de sus propias palabras antes de pronunciarlas. Cada disculpa, cada frase de arrepentimiento, parecía frágil ante la mirada recelosa del otro. Su excolega, visiblemente escéptico, lo escuchaba con los brazos cruzados, sin mostrar ninguna señal de perdón. Para él, las palabras del protagonista sonaban vacías, como promesas pronunciadas por conveniencia, y se lo hizo saber sin rodeos. Ese primer encuentro no le trajo alivio, solo reforzó cuán difícil sería recuperar la confianza de quienes había herido profundamente. A pesar del fracaso inicial, siguió intentándolo. Se reunía con personas que, como él, habían comenzado con grandes ambiciones y sueños, pero que, en algún momento, se convirtieron en víctimas de sus decisiones. Con cada nuevo intento, comprendía que el perdón no era algo fácil de conseguir. Para muchos, él representaba todo lo que no querían en sus vidas y la idea de confiar en él nuevamente parecía absurda. Aunque intentara demostrar sinceridad, siempre había un muro de desconfianza que parecía imposible de atravesar. Esos rechazos comenzaron a afectarlo de maneras que no imaginaba. Cada encuentro, cada respuesta fría, era una nueva herida en un ego que antes consideraba inquebrantable. Entendió que el camino hacia la redención no se trataba solo de pedir disculpas, sino de aceptar que, tal vez, no todos estarían dispuestos a perdonarlo. Era una lección dura que nunca pensó que tendría que aprender. Después de todo, estaba acostumbrado a controlar todo a su alrededor, pero ahora comprendía que el perdón y la confianza eran cosas que no podía exigir, solo esperar. Con cada nuevo intento, reflexionaba sobre el verdadero significado de la redención. No se trataba solo de corregir errores para aliviar su conciencia, sino de entender y aceptar que quizá nunca lograría deshacer completamente el daño causado. Comenzaba a ver que esta travesía no se trataba de regresar a quien solía ser, sino de construir algo nuevo, algo que aún no sabía si sería capaz de alcanzar. Y, a pesar de su orgullo herido y el dolor de cada rechazo, continuaba, cada vez más convencido de que esa era la única manera de hallar paz. En un momento dado, decidió cambiar su enfoque. En lugar de pedir perdón directamente, empezó a ofrecer ayuda. Sabía que las palabras podían sonar vacías, pero quizás sus acciones demostrarían un cambio genuino. Con algunos excolegas, se ofreció a colaborar en proyectos, a ayudar en tareas que antes hubiera considerado insignificantes. Quería mostrar que estaba dispuesto a hacer sacrificios, a anteponer los intereses de los demás a los suyos propios. Aún así, la respuesta no fue la que esperaba. Muchos lo evitaban, otros rechazaban su ayuda, y algunos, aunque la aceptaban, dejaban claro que aún desconfiaban de sus intenciones. Esa constante desconfianza lo hacía cuestionarse si realmente era posible cambiar, si alguien como él, que siempre había priorizado sus propios intereses, podría ahora vivir de manera diferente. El proceso era doloroso y solitario. Cada paso que daba parecía seguido de un retroceso, cada intento de reparación era recibido con escepticismo. Se preguntaba si alguna vez lograría recuperar la confianza de alguien, si su camino hacia la redención tendría algún valor real o si todo era solo un esfuerzo frustrado por aliviar el peso de su propia culpa. En medio de estos desafíos, empezó a sentir algo nuevo, empatía. Por primera vez, podía ver el impacto de sus acciones a través de los ojos de los demás, percibir el dolor y la frustración que había causado. Este sentimiento era doloroso, pero también se convertía en su motor para seguir adelante. Ahora, no buscaba solo el perdón para sí mismo, sino también una forma de hacer algo significativo, algo que pudiera, de algún modo, compensar el daño que había causado. Sentía que, si lograba ayudar de alguna manera, quizá su presencia dejaría de ser una sombra en la vida de esas personas. Al final de cada día,
Regresaba a casa exhausto, pero con una sensación diferente, algo que combinaba tristeza y determinación. Sabía que el camino que estaba recorriendo era largo e incierto, pero, por primera vez, sentía que vivía con un propósito auténtico. Era un cambio sutil, pero significativo. Aunque el perdón de los demás aún se veía lejano, comprendía que su viaje de redención comenzaba realmente en su interior. Cada acto de bondad, cada intento de enmendar, era un paso para convertirse en alguien mejor, alguien a quien él mismo pudiera respetar. Así continuaba, enfrentando cada rechazo como una lección, aceptando que no todos los errores podían ser enmendados, pero que, aún así, seguiría intentándolo. Cada gesto, por pequeño que fuera, era una tentativa de construir un nuevo camino, un camino que, aunque no borraría el pasado, quizás podría crear un futuro mejor. Mientras avanzaba en esta travesía, empezaba a sentir que, independientemente del perdón de los demás, finalmente estaba reconciliándose consigo mismo. La jornada de reparación del protagonista avanzaba, pero no sin un alto costo. Con el tiempo, comprendió que para ser aceptado nuevamente no bastaba con disculparse y tratar de corregir el pasado. Necesitaba demostrar, con acciones constantes, que realmente había cambiado. Y para ello, enfrentaría situaciones que pondrían a prueba su nueva postura, momentos en los que el camino fácil y poco ético volvería a aparecer como una tentación. Cada decisión se convertía en una prueba, una oportunidad de demostrar que estaba dispuesto a sacrificarse por sus nuevas creencias. Pronto se encontró con una de estas pruebas. Durante una importante reunión de equipo, tuvo la oportunidad de reclamar los créditos de un proyecto que él mismo había coordinado. En el pasado, lo habría hecho sin dudar, elevándose a sí mismo aunque eso implicara desmerecer el trabajo de los demás. Pero ahora, dudó. Sabía que sus acciones serían observadas atentamente. Respiró hondo y decidió reconocer públicamente el esfuerzo de cada compañero involucrado, dando a cada uno el mérito que correspondía. Al hacerlo, se sintió vulnerable, expuesto, pero, al mismo tiempo, comprendió que ese acto sincero era una pieza esencial de su transformación. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a creer en su cambio. Algunos compañeros sospechaban de sus intenciones, convencidos de que aquel reconocimiento no era más que una estrategia para manipular la opinión de los demás. Los comentarios cínicos circulaban y podía escuchar murmullos que cuestionaban si esa nueva versión era real o solo otra táctica. Él comprendía el escepticismo de los demás, pero aquello le dolía profundamente. Saber que, por más que intentara, aún lo veían como alguien poco confiable era un golpe difícil de superar. Pero, en lugar de reaccionar con ira o defenderse, decidió mantenerse firme, determinado a probar con el tiempo que su cambio era genuino. Pronto se presentó otra situación desafiante, lo invitaron a participar en un proyecto altamente lucrativo, la oportunidad perfecta para recuperar su estatus y demostrar a la empresa que aún era un profesional talentoso. No obstante, había una condición: el proyecto implicaba prácticas cuestionables y tendría que tomar decisiones que podrían perjudicar a otros. En el pasado, lo habría aceptado sin vacilar, convencido de que el fin justificaba los medios. Pero ahora sentía una resistencia interna, un malestar que nunca antes había experimentado. Aquella oportunidad, que en otro tiempo habría sido un sueño, ahora parecía una prueba que no podía ignorar. Tras reflexionar, decidió rechazar la propuesta. Sabía que esta decisión lo alejaría de una promoción, quizás incluso de un aumento, pero estaba dispuesto a pagar ese precio. Por primera vez, optó por sacrificar un beneficio personal en favor de un principio que, ahora, comenzaba a formar parte de su vida. Fue una elección difícil que lo hizo cuestionarse si realmente estaba listo para renunciar al prestigio y las recompensas que antes eran su única motivación. Se preguntó si podría sostenerse en un nuevo camino, uno en el que la integridad valiera más que el estatus. Esa decisión marcó un hito, consolidando la transformación que ocurría en su interior. Con el tiempo, los sacrificios comenzaron a acumularse. Se encontró rechazando oportunidades que implicaban trampa, alejándose de antiguos aliados que, como él en el pasado, no veían problema en manipular el sistema para alcanzar sus objetivos. Estos amigos, ahora distantes, lo miraban con desprecio, considerándolo un traidor a todo lo que habían logrado juntos. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de redención, estaba aislándose de una vida que antes le resultaba familiar. Era un proceso solitario y doloroso, pero empezó a verlo como el precio del cambio. Sentía que esos sacrificios no eran simples pérdidas, sino decisiones que, poco a poco, construían una nueva versión de sí mismo. En cada nueva situación, encontraba una fuerza que desconocía,
Comprendió que el verdadero éxito no radicaba en el estatus o los premios que tanto había valorado en el pasado, sino en la capacidad de mantenerse fiel a lo que creía correcto, aunque el costo fuera alto. Esta nueva percepción lo fortalecía, pero también lo hacía consciente del largo camino que aún debía recorrer para alcanzar la paz que tanto anhelaba. Sabía que, por más que se esforzara, las sombras del pasado siempre estarían ahí, y que el perdón de los demás quizá nunca llegaría por completo. Sin embargo, de alguna forma, esta realidad lo motivaba aún más a seguir adelante en su travesía de transformación. La resistencia de los demás se convirtió en una oportunidad para poner a prueba su nueva integridad. Fue desafiado por colegas que intentaban provocarlo, poniendo a prueba hasta qué punto estaba realmente comprometido con su cambio. En uno de esos momentos, lo confrontaron directamente, acusándolo de hipocresía y deshonestidad. El antiguo protagonista habría respondido con agresividad, defendiéndose a toda costa. Pero esta vez, simplemente escuchó, aceptó las críticas y reconoció sus errores. Sin justificarse, dejó que sus futuras acciones hablaran por él. Ese momento de humildad fue uno de los más difíciles, pero también uno de los más transformadores. Entendió que la redención exigía paciencia, una virtud que nunca había valorado antes. Al final de cada día, volvía a casa con la sensación de que, por arduo que fuera, finalmente estaba en el camino correcto. Cada sacrificio, cada pequeña victoria interna, era una confirmación de que su transformación era auténtica. Sentía que, poco a poco, estaba construyendo algo duradero, una base sólida que antes no existía. Aunque sabía que aún habría muchos desafíos, estaba preparado para enfrentarlos. Ahora, concebía el éxito no como una victoria sobre los demás, sino como una victoria sobre sí mismo, sobre sus propias fallas y limitaciones. Esa fue la mayor revelación de todas, el verdadero crecimiento radicaba en la capacidad de sacrificarse, de tomar decisiones difíciles en nombre de algo más grande. Mientras continuaba su viaje, comprendía que el valor de su camino estaba en la transformación, en los pequeños actos que, día tras día, construían una nueva historia. No sabía si lograría el perdón completo de los demás, pero estaba decidido a alcanzar el perdón de sí mismo. Y, con ese propósito renovado, se preparaba para los próximos desafíos, convencido de que aún había mucho por aprender y mucho por sacrificar. El momento decisivo llegó cuando el protagonista fue colocado en una situación que desafiaba todo lo que había conquistado hasta entonces. Era un proyecto de suma importancia para la empresa, que requería habilidad, visión estratégica y, sobre todo, decisiones rápidas. Sabía que cualquier error podría comprometer no solo el proyecto, sino también su carrera. Sin embargo, el dilema se volvió aún más complejo cuando se le presentó una propuesta que lo enfrentaría a su antiguo yo. La propuesta era sencilla, un atajo, una solución rápida, pero poco ética, que lo liberaría de la presión y garantizaría el éxito del proyecto. Todo lo que necesitaba hacer era retomar las prácticas que alguna vez habían sido su sello distintivo. Recordaba bien cómo esas decisiones le habían traído logros en el pasado, y ahora esta era una oportunidad de demostrar su valor una vez más. Un desliz momentáneo podría resolver la situación sin que nadie lo notara, y él podría, una vez más, ser celebrado por el éxito. Pero, mientras consideraba esta posibilidad, algo en su interior dudaba. Ya no era el mismo hombre de antes, algo en lo profundo de su ser resistía la idea de traicionar todo lo que había intentado reconstruir. Sabía que, si elegía el camino fácil, todas sus tentativas de redención, cada paso de cambio, serían anulados. Estaba frente al dilema de mantener su integridad recién descubierta o regresar a los viejos patrones, a la conducta que tantas veces había justificado como necesaria. Mientras deliberaba, la presión aumentaba, los compañeros de trabajo lo miraban buscando respuestas, los superiores exigían resultados y el tiempo parecía agotarse. Sentía el peso de las expectativas sobre sus hombros, la necesidad de demostrar que aún podía liderar con éxito. La tentación de ceder al método fácil era intensa y comenzó a cuestionarse si toda la transformación realmente valía la pena, si era posible mantener la integridad en un mundo donde el éxito, a menudo, exigía concesiones morales. En un momento de introspección, recordó todos los sacrificios que había hecho para llegar hasta allí, los ojos de desconfianza, los rechazos, las noches en vela pensando en las personas que había perjudicado. Comprendía que su camino de redención había sido largo y doloroso, y que echarlo todo a perder en ese instante sería más que una traición hacia los demás, sería una traición hacia sí mismo. Esa reflexión lo llevó a tomar una decisión. Escogería el camino más difícil, el camino de la integridad, aunque eso le costara el proyecto y su reputación. Convencido de su elección, avanzó con un plan ético que,
aunque más arriesgado, reflejaba los valores que intentaba reconstruir. Sabía que los riesgos eran altos y que el éxito no estaba garantizado, pero algo dentro de él experimentaba una paz que hacía mucho no sentía. Al tomar esta decisión, parecía estar en sintonía consigo mismo, alineado con una versión de sí que ni siquiera sabía que existía. Por primera vez, sentía que tenía el control no solo del proyecto, sino de su propia vida. Los días siguientes fueron intensos, llenos de desafíos y contratiempos. A pesar de las dificultades, se mantuvo firme, negándose a desviarse del camino elegido. Al principio, el equipo cuestionaba sus decisiones, aún desconfiando de sus intenciones. Pero, con el tiempo, empezaron a notar la sinceridad en sus acciones, la forma en que ahora ponía el bienestar del proyecto y de sus colegas por encima de cualquier ambición personal. Se convirtió en un líder más accesible, alguien en quien, sorprendentemente, podían confiar. A medida que el proyecto se acercaba a su final, comprendió que, aunque el resultado no fuera tan grandioso como habría sido si hubiese elegido el camino fácil, había una satisfacción genuina en saber que alcanzaría el éxito de forma honesta. Lo que antes le parecía una debilidad, una limitación, ahora era su mayor victoria. Se sentía realizado no por haber completado el proyecto, sino por haber resistido la tentación, por haber sido fiel a sí mismo y al camino de cambio que había decidido seguir. Al final, el proyecto se completó con éxito, aunque sin el brillo espectacular que él solía buscar. Aún así, para él, este fue el mayor triunfo de su carrera. Comprendió que el verdadero valor del éxito residía en la forma en que se construía, en el impacto positivo que podía tener sobre los demás y, sobre todo, en la integridad con la que se alcanzaba. Había superado su prueba final, había enfrentado a su antiguo yo y elegido el cambio, la integridad y el respeto por sí mismo. Esta experiencia consolidó su transformación. Sabía que aún enfrentaría desafíos, que el mundo corporativo seguiría ofreciendo atajos y tentaciones, pero ahora tenía una certeza inquebrantable. El verdadero éxito no era el que se lograba a cualquier precio, sino el que le permitía mirarse al espejo con orgullo, sin el peso de secretos ni arrepentimientos. La prueba final había demostrado, tanto para él como para los demás, que su transformación era real y que la redención que buscaba estaba cada vez más cerca. A medida que el protagonista avanzaba en su cambio, los demás empezaron a notar los signos de su transformación. Su postura, antes arrogante e implacable, ahora transmitía una humildad que, poco a poco, despertaba curiosidad y, en algunos casos, simpatía. Sabía que el camino para recuperar la confianza de sus colegas era largo, pero sentía que, por fin, empezaban a surgir pequeñas victorias. Gradualmente, quienes lo rodeaban parecían menos reacios a interactuar con él y algunos antiguos compañeros se animaban a iniciar conversaciones informales. Notaba en sus miradas una mezcla de cautela y sorpresa, como si no supieran exactamente qué esperar de esta nueva versión suya. Un día, uno de sus excompañeros, alguien a quien había perjudicado directamente, se acercó para conversar. Aceptó, consciente de que ese momento era fruto del esfuerzo que había dedicado a reconstruirse cada día. En la conversación, su colega expresó su sorpresa por el cambio que percibía y, aunque mantenía cierto escepticismo, admitió que comenzaba a creer en la autenticidad de su transformación. El protagonista, con sinceridad, volvió a disculparse, explicando que entendía las consecuencias de sus acciones pasadas y que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para recuperar su confianza. La respuesta fue breve, un veremos que traía consigo un atisbo de esperanza, una promesa de que, quizá con el tiempo, la reconciliación podría ser posible. Ese momento le dio un impulso renovado, sintió una alegría genuina, una satisfacción que nunca antes había experimentado. Ahora, cada pequeña interacción, cada intercambio amistoso de palabras, se convertía en una conquista valiosa. Sabía que recuperar la confianza de los demás no ocurriría de la noche a la mañana, pero el simple hecho de ser tratado con un poco más de respeto y apertura era una recompensa que valoraba profundamente. Era como si, poco a poco, empezara a sanar las heridas que había causado tanto en los demás como en sí mismo. Con el tiempo, otros compañeros también comenzaron a bajar la guardia y él se sentía cada vez más integrado en el entorno de trabajo. Parecía que una nueva fase se estaba abriendo, una en la que finalmente sentía que pertenecía a ese lugar de manera auténtica, no solo como alguien ambicioso y competitivo, sino como parte de un equipo, alguien en quien los demás podían confiar. Entendía que la reconciliación no solo se trataba de obtener perdón, sino de construir nuevas memorias, de crear experiencias que, poco a poco, sustituyeran las huellas negativas que había dejado. Uno de los momentos más significativos de esta etapa fue cuando lo invitaron a un evento de la empresa. Antes,
Solía evitar estas ocasiones, prefiriendo mantenerse aislado, pero ahora sintió que era una oportunidad para acercarse aún más a sus compañeros. En el evento fue recibido con sonrisas, con conversaciones que fluían de manera natural y, por primera vez en mucho tiempo, se sintió cómodo y en paz. Era como si, poco a poco, estuviera recuperando una parte de sí que había perdido, una parte que valoraba las relaciones y el bienestar colectivo. La barrera entre él y los demás se iba desvaneciendo. Todavía había quienes mantenían cierta distancia, quienes preferían no involucrarse, pero él entendía que la aceptación era un proceso, que cada persona necesitaba su propio tiempo para creer en su transformación. Respetaba eso y continuaba demostrando, con gestos y actitudes, que estaba allí para construir algo auténtico. Incluso los más escépticos empezaban a reconocer que el cambio era real y, con el tiempo, comenzó a sentir que la paz, tanto interna como con los demás, finalmente estaba a su alcance. Estos pasos hacia la reconciliación, aunque lentos y graduales, eran un bálsamo para su alma. Sentía que, finalmente, estaba encontrando un sentido mayor en su trayectoria, algo que iba más allá de la ambición y del éxito material. El perdón, aunque parcial y aún cauteloso, le traía una paz que nunca antes había experimentado. Era como si, poco a poco, estuviera siendo aceptado de nuevo como alguien digno de respeto y amistad, alguien que había aprendido el valor del verdadero éxito, aquel que no se construye en soledad, sino con el apoyo y la confianza de los demás. Meses después, con la rutina estabilizada y los lazos reconstruidos, encontró un momento de tranquilidad para reflexionar sobre toda su trayectoria. Sentado en su oficina, al final de un largo día de trabajo, observaba el entorno. La misma empresa que un día fue el escenario de sus ambiciones desmedidas ahora era un lugar cargado de significado profundo. Cada rincón del espacio contaba una historia diferente, cada esquina guardaba recuerdos, algunos dolorosos, otros reconfortantes que componían el mosaico de su transformación. Reflexionando sobre todo lo vivido, comprendió que el verdadero éxito que tanto había anhelado estaba allí, en la paz que finalmente sentía. Antes, su concepto de éxito se medía por el puesto que ocupaba, por el número de logros acumulados y por el impacto que generaba en el mercado. Ahora entendía que el valor de una carrera iba mucho más allá de premios y títulos, el verdadero éxito residía en cómo trataba a los demás, en las relaciones que construía y en la integridad con la que transitaba cada etapa de su camino. Recordaba el inicio de su recorrido, cuando su sed de victoria era incontrolable y todo lo que quería era ascender, sin importar a quién tuviera que derribar. Al comparar aquella versión de sí mismo con la persona en la que se había convertido, sentía una profunda gratitud por los aprendizajes adquiridos. Se había vuelto alguien más fuerte, no porque fuera invencible, sino porque había aprendido a reconocer y enfrentar sus propias fallas. Esta nueva fortaleza, basada en la humildad y la empatía, le hacía sentirse más humano, más cercano a las personas que lo rodeaban. La travesía de transformación también lo llevó a redefinir lo que consideraba importante en la vida. Antes, el trabajo era el centro de todo, su único enfoque. Había sacrificado relaciones personales, momentos de ocio e incluso su propia salud en nombre de una ambición que, ahora comprendía, estaba vacía. Hoy sabía que el equilibrio era fundamental, que la vida no se limitaba a logros profesionales. Valoraba cada momento, cada interacción, entendiendo que el tiempo y las conexiones humanas eran los activos más valiosos que podía poseer. Ahora, al mirar hacia el futuro, deseaba una vida donde el éxito se midiera en felicidad, paz interior y bienestar para quienes lo rodeaban. También comenzó a reflexionar sobre el impacto de su nuevo comportamiento en los demás. Con el tiempo, se convirtió en una especie de referente para sus compañeros, quienes, como él, buscaban formas de lidiar con la presión y las exigencias del mercado sin comprometer sus valores. Los miembros del equipo, especialmente los más jóvenes, acudían a él en busca de consejos, intentando aprender cómo equilibrar ambición e integridad. Ese rol de mentor, que nunca imaginó asumir, le brindaba una satisfacción inesperada. Saber que su experiencia, incluidos sus errores, podía inspirar a otros a seguir un camino más saludable y ético le daba la certeza de que su trayectoria, por más turbulenta que hubiera sido, tenía ahora un propósito real. Sentado allí, inmerso en estas reflexiones, sintió una ligereza, una paz que nunca antes había experimentado. Por primera vez, se sentía completo, como si el camino recorrido lo hubiera llevado a un auténtico sentido de satisfacción. Esta paz interior, resultado de su transformación y de las decisiones que había tomado, era su mayor logro. Comprendía que, aunque la travesía de redención había sido larga y dolorosa, el crecimiento personal que le había proporcionado era invaluable. Se sentía completo,
como si finalmente hubiera encontrado aquello que tanto buscaba. Ahora veía el éxito de una forma completamente nueva. El éxito no era la posición que ocupaba ni el estatus que había alcanzado, sino la forma en que elegía vivir cada día, con respeto, honestidad y empatía. Se sentía en paz con su pasado, consciente de que, aunque no podía deshacer los errores cometidos, había hecho todo lo posible para corregir su rumbo y convertirse en una mejor persona. Y, al encontrar esta paz interior, sabía que estaba preparado para enfrentar cualquier desafío que el futuro le trajera, pues ahora contaba con una base sólida, construida sobre valores y propósito. Antes de dejar la oficina, miró por la ventana y vio la ciudad iluminada, el escenario donde tantas de sus batallas profesionales se habían librado. Ahora, aquel paisaje, antes ligado a la competencia y al estrés, representaba posibilidades y conexiones. Sabía que aún habría dificultades y momentos de incertidumbre, pero ahora enfrentaría esos desafíos con una nueva perspectiva, una que valoraba el crecimiento y el aprendizaje, no solo los resultados inmediatos. Finalmente, al apagar las luces y cruzar la puerta, respiró profundo, como si estuviera cerrando un capítulo importante de su vida y abriendo otro, más liviano, más sereno. Sabía que esto no era un final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad de aplicar todo lo aprendido, no solo en el trabajo, sino en cada ámbito de su vida. Y, con una sonrisa discreta, siguió adelante, listo para vivir esta nueva fase con la misma intensidad de siempre, pero ahora guiado por un propósito renovado y un auténtico sentido de paz. Gracias por acompañarme en esta historia. Espero que hayas sentido cada momento de esta travesía tanto como yo. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde estás escuchando? ¿Cuál es tu nombre? Déjame un comentario, quiero saber tu opinión y entender cómo esta historia resonó en cada uno de ustedes. Si aún no te has suscrito al canal, aprovecha este momento para unirte a nuestra comunidad y activar las notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos vídeos e historias que estamos preparando. Solo tienes que hacer clic en la campanita y suscribirte. Estoy emocionado por compartir mucho más contigo.